Descubrí que mi marido siempre ha sabido toda la verdad y ahora me siento confundida. Y es que tú dirás, ¿de qué verdad me estás hablando? Pero para eso te tengo que contar toda la historia para que tú lo puedas entender. Yo conocí a mi marido cuando yo apenas tenía 15 años y desde que él me miró a mí se enamoró perdidamente de mí. Ese hombre se obsesionó conmigo. Yo estaba demasiado pequeña y en ese momento yo no pensaba en nada del amor o en conocer a alguien. Yo la verdad que yo quería disfrutar mi niñez porque yo todavía me sentía niña. Incluso yo a esa edad todavía jugaba con muñecas. Pero mi familia se encargó de metérmelo hasta por los poros, que porque ese hombre era un hombre muy bueno, que era un hombre que sabía lo que quería, que ese hombre me iba a dar una vida de reina. El caso es que de tanto que mi familia insistió en que yo le hiciera caso, decidí aceptarlo y tener una relación con él cuando yo apenas tenía 17 años. Yo no sabía nada del amor, yo estaba ignorante en todos los sentidos de la palabra porque él fue mi primer novio, mi primer beso y mi primero en todo. Porque cuando cumplí los 18 años me casé con él y no sentía que me había casado por amor, prácticamente era por la presión que mi familia me estaba poniendo y pues tuve que aceptar todo lo que mi familia decía porque la verdad que era una persona demasiado inmadura en ese momento y no era como que yo pudiera tomar el control de mi vida, siempre hacía lo que ellos me decían. El caso es que ya casado yo aprendí a quererlo porque la verdad que él al ser una persona mayor a mí me trataba muy bien, me trataba como una reina y tú no tienes idea lo detallista y lo cariñoso que era conmigo y pues todo eso hizo que yo tuviera sentimientos por él, pero yo nunca sentí que lo amé así como un amor de locura y que yo no podía vivir sin ese hombre, no, yo simplemente sentía que lo quería y pues que me gustaba estar con él por cómo él me trataba. Al poco tiempo de estar casados, él empezó con la obsesión de que quería que yo le diera un hijo, que quería tener un hijo y pues yo quise complacerlo y dejé de cuidarme para que comenzáramos a procrear un hijo. Pero por más que intentábamos, simplemente yo no quedaba embarazada. El tiempo pasaba y yo nada que me embarazaba y pues eso tenía muy frustrado a mi marido porque él ya era una persona mayor y obviamente quería conocer su descendencia porque él nunca había tenido hijos. El caso es que eso se volvió un tema muy frustrante porque él me culpaba a mí todo el tiempo de que yo era la culpable de no poderle dar hijos, que ni para eso servía, que si él se había casado con una mujer joven y que le estaba dando absolutamente todo, era para que mínimo esa mujer le diera hijos porque él quería conocer su descendencia. El caso es que eso hizo que nos distanciáramos. Él se alejó de mí y prácticamente me buscaba simplemente cuando quería hacer cosas para ver si esa vez sí quedaba embarazada. Yo empecé a sentirme sola, deprimida, porque a mí me daba mucha tristeza sentirme así de utilizada, como si yo fuera un objeto sin valor. Y aunque al principio yo no le prestaba importancia a todos los comentarios que él hacía, la verdad que a medida me lo iba repitiendo, eso fue afectándome. Y me dio una depresión horrible porque yo no me sentía lo suficientemente mujer como para poderle dar un hijo a mi marido. Y me la llevaba llorando por las esquinas y lo peor de todo sin poder desahogarme con nadie porque prácticamente desde que yo me casé con él me había alejado de mis amigas, de mis compañeritas del colegio, de todo el mundo. Me había dedicado al 100% solo a él. Y pues tampoco encontraba consuelo con mi familia porque siempre que yo les contaba los problemas que nosotros teníamos como para que me dieran un consejo o para que ellos me dieran apoyo, ellos siempre me trataban de culpar a mí, me decían que de seguro yo no era lo suficientemente madura y que por eso él se estaba comportando de esa manera. Y en realidad yo me sentía tan sola y tan poca cosa hasta que conocí a alguien y es que esta persona me vino prácticamente a cambiar la vida y me hizo sentir cosas que yo nunca en mi vida había sentido y es que cuando yo comencé a hablar con él yo estaba pasando por el proceso más difícil de mi vida y es que yo como mujer me sentía una verdadera porquería y tenía mi autoestima por el suelo. Cuando nosotros comenzamos a hablar yo simplemente lo vi como un refugio para todos mis problemas, una persona con la que me podía desahogar, con quien podía ser yo. Y lo veía simplemente como un amigo, pero al poco tiempo yo terminé enamorándome de él. Y es que ¿quién no se va a enamorar de un hombre que todo el tiempo te dice lo maravillosa que eres, que todo el tiempo te da palabras de ánimo para que salgas adelante, que aunque estés
triste, siempre hace hasta lo imposible por sacarte una sonrisa. La verdad, ese hombre era perfecto en toda la extensión de la palabra y no me pude resistir. Al poco tiempo de estar hablando empezamos a tener una relación a escondidas. Lo peor de todo es que cuando yo me entregué por completo a este hombre, yo ya no quería estar con mi marido, pero tampoco me le podía rehusar porque yo no quería que él se diera cuenta que yo estaba con alguien más. Así que por varios meses mantuve relación con los dos. Y me alejé del que era mi amante porque quedé embarazada y no tenía ni la más mínima idea de quién era el papá de ese niño porque yo no había usado protección con ninguno de los dos. Pero de lo que sí estaba 100% segura es que no iba a romper mi matrimonio por una simple aventura, porque aunque yo realmente estaba enamorada del otro muchacho, yo sabía que mi futuro era al lado de mi marido. Así que me alejé por completo de ese muchacho y mi marido reconoció a ese niño como su hijo. El caso es que, para no hacerte larga la historia, cuando el otro muchacho se dio cuenta que yo le había dado un hijo a mi marido, él se alejó por completo, a tal punto que hasta el día de hoy no lo he vuelto a ver. Al principio me dolió que él se hubiera alejado de esa manera, pero al mismo tiempo sentí alivio porque yo dije, es mejor así, porque así mi marido no tiene manera de enterarse de lo que pasó entre nosotros, ya que la llegada de mi hijo nos había llegado a unir más que nunca, porque mi marido volvió a ser ese hombre cariñoso y ese hombre adoraba a su hijo. Y yo estaba 100% convencida de que ese niño en realidad era de mi marido, porque es que hasta se parecen. El caso es que tiempo después de la llegada de mi hijo, mi marido comenzó otra vez con la insistencia de que tuviéramos otro niño, que para que le hiciera compañía al niño, que no sé cuánta cosa, que el niño no se podía crecer solo. Y yo dije, bueno, pues tengamos más hijos. ¿Cuál es el problema? Si es un hombre responsable, cariñoso, ¿por qué no darle gusto? Y comenzamos a trabajar para crear más hijos, pero por más que lo intentábamos, no quedaba embarazada. Lo intentamos por muchos años y nada de nada, hasta que ya llegamos al punto donde dijimos, pues ni modo, dejemos de intentarlo y quedémonos solo con nuestro hijo. De seguro Dios nos quiso dar solo uno y más nada. La verdad, este fue un niño muy consentido por parte de los dos, porque al ser hijo único, la verdad que nunca le negamos absolutamente nada, y ese fue un grave error. Porque cuando llegó a la adolescencia se hizo un niño tan rebelde que él sentía que él podía hacer lo que a él se le diera la gana y no le tenía que dar explicaciones a nadie, ni tampoco rendirle cuentas a nadie, y la verdad que era un dolor de cabeza horrible, y eso también nos perjudicó a nosotros como pareja. Porque yo pasaba peleando con mi marido porque yo le decía, tú también me tienes que ayudar para educar a este niño. A él a mí no me hace caso, pero bien y a ti sí te haga caso porque tú eres su papá y tú tienes más voz de mando. Él siempre me decía, tú eres la menos indicada para estarme exigiendo cuando yo he hecho todo por ese niño. A ese niño no le ha faltado nada gracias a mí. Mínimo, edúcalo tú y a mí déjame en paz. Y yo no entendía el por qué mi marido me decía esto, hasta que un día mi hijo fue a parar al hospital por una sobredosis. Ese día en el hospital yo estaba tan alterada porque yo le decía, todo esto es tu culpa porque tú nunca le has puesto límites a tu hijo. Y de tanto que le reclamé, explotó y me dijo, mi hijo, ¿es en serio que todavía me quieres seguir viendo la cara de tonto? ¿Tú crees que yo no sé la verdad? Yo me quedo viéndolo todavía y le digo, pero ¿de qué verdad me estás hablando? No te hagas la boba, que tú bien sabes de lo que te estoy hablando. Ese hijo no es mío porque yo soy estéril. Si yo hasta este momento no te había dicho nada es porque yo amo con todas mis fuerzas a ese niño aunque no lleve mi sangre. Mira, yo me puse pálida, yo no sabía qué decirle. Y él solo me dijo eso, se dio la vuelta y se fue. Yo no supe qué decirle, yo me puse pálida y temblorosa del cuerpo, y ahí fue donde yo me di cuenta que entonces ese niño era del otro muchacho con el que yo había estado, pero años atrás. Mi marido tenía años de saber esa verdad y nunca me había reclamado porque él se enteró desde que comenzó con la insistencia de que tuviéramos otro niño y yo no pude quedar embarazada. Él se comenzó a hacer exámenes a ver por qué él no me dejaba embarazada rápido, porque ya sabíamos que el problema no era yo porque yo ya había quedado embarazada. Entonces él se sometió a un montón de exámenes y ahí le dijeron que él era estéril y que nunca iba a poder tener hijos. Y aún así él nunca me había reclamado nada.
Y tú no tienes idea lo confundida que yo estoy porque prácticamente esa fue la única vez que nosotros hablamos del tema y esa fue la única vez que él me reclamó. Y luego que ya nos dieron de alta al niño en el hospital, pues ya nos regresamos a la casa como que si total nada había pasado. Él sigue siendo ese papá cariñoso con el niño y se hace cargo de todo como si nada. Y sabes, yo tengo como la intención de preguntarle por qué él nunca me había reclamado, pero a la vez se me cae la cara de vergüenza. Y la verdad estoy viviendo una situación tan incómoda porque yo en este momento preferiría 1000 veces que él me agarrara y me dijera todo lo que piensa de mí porque su silencio me está matando, créemelo. Estoy confundida porque yo siento que esto no es normal.